porque después se me va a pasar. Vuelvo a hacer el currículum. Especialista en física en plasma para aplicaciones en fusión y procedimientos en circuitos integrados, proyecto financiado por Unión Europea e Interirlanda. Trabajó en varios startups, nuevas empresas y aplicaciones de plasma en áreas comerciales, incluyendo la desinfección. Trabajó en el Instituto de Diagnósticos Biomédicos de la Dublin City University y desde el 2014 jefe del Departamento de Desarrollo e Investigación a nivel internacional de Novaerus. Ya nos va a contar también su relación con los estudios en la NASA y todo. Realmente es un placer, un honor tenerlos a todos acá. La firma Biodental Latin Market está muy agradecida de todos los inscriptos, de tener el acompañamiento y la ayuda de la firma Novaerus. Hay unas pequeñas reglas que son sencillas. Tenemos en la parte de abajo un nick que dice preguntas y respuestas o question and answer. En ese lugar les voy a pedir que hagan todas sus preguntas. Al final de cada una de las presentaciones, primero va a ser del doctor Soberón y después va a ser de Celani. Hagan sus preguntas y les vamos a ir respondiéndoles a cada uno de ustedes. Y después hay otro lugar que se llama chat, que es para los saludos, comentarios, si necesitan alguna cosa, si no se escucha o no se ve o el video se trabó, para estar realmente comunicados en todo momento. Puse un lugar de preguntas y respuestas, son unas preguntas, algunas un poquito más interesantes, otras muy divertidas. Los que quieran participar están más que bienvenidos. Este es un placer, un honor. Slani, doctor Soberón, este es su show, este es su mañana para Argentina. Gracias y nos vemos en un ratito. Slani, todo tuyo. Muchas gracias, Mariano. Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes por la organización de este webinar. Estamos muy contentos de poder participar en él. Es la primera vez, como bien dices tú, es la primera vez que lo hacemos para Argentina, entonces estamos muy emocionados. Antes de cederle la palabra a mi compañero, el doctor Soberón, me gustaría muy rápidamente hablarles de quiénes somos y qué hacemos. Y pasaremos después a que el doctor Soberón nos explique qué es NanoStrike, qué es nuestra tecnología para la desinfección del aire. Novaerus es parte de un grupo empresarial que se llama Weller Group. La empresa fue fundada ya hace más de 10 años aquí en Dublín, Irlanda. Los equipos son también fabricados aquí en Irlanda y tenemos una oficina en la ciudad de Stamford, en Estados Unidos, para ventas, sobre todo en el mercado norteamericano. Nuestros clientes principales alrededor del mundo son hospitales, residencias para adultos mayores, clínicas de salud, escuelas, clínicas dentales, oficinas y tenemos muy recientemente un proyecto que de hecho mi compañero Dirk Starts es el que se ha encargado de este proyecto con la empresa alemana Hund Consulting, que es la instalación de nuestra tecnología en ascensores para Allianz Real Estate. Tenemos distribución en más de 40 países. Y a lo largo de estos años, Novaerus ha desarrollado un sistema novedoso de control de infecciones en el aire que ha demostrado resultados significativos en una amplia gama de entornos. Nuestra tecnología patentada de plasma, NanoStrike, ha sido probada y demostrada segura y eficiente en más de 30 estudios de laboratorios independientes. Hablaré de esto más adelante. Y es una tecnología que puede ser utilizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana para eliminar todo tipo de patógenos en el aire sin generar subproductos dañinos para la salud de las personas. Y ahora
me gustaría ceder la palabra a mi compañero, el doctor Felipe Soberón. Muchas gracias. Gracias, Lainey. Vamos a hablar entonces de la tecnología para la desinfección del aire que utiliza tecnología de plasma que hemos llamado NanoStrike en Noveris. Pasemos a la siguiente slide. El plasma es, en general, cuando se explica, se dice que es el cuarto estado de la materia. Todos estamos familiarizados con los tres estados de la materia más comunes, que son los sólidos, los líquidos y los gases. Si tomamos, por ejemplo, un cubo de hielo, es agua, pero está en estado sólido, y conforme uno le va agregando energía, lo va calentando, lo puede convertir en un líquido, y si uno lo continúa calentando, se convierte en un gas, el vapor de agua. Pero si uno le sigue dando energía o sigue calentándolo, el gas se va a convertir en una descarga de plasma. Lo que sucede básicamente es que empieza a haber una cantidad de colisiones entre las diferentes moléculas y componentes en el gas, y estas colisiones, conforme uno va aumentando la temperatura, son cada vez más violentas, y eventualmente electrones de los diferentes componentes del gas empiezan a separarse y se crean cargas eléctricas separadas. Eventualmente se mezclan, pero se crea como una especie de nube de electrones o de cargas negativas, y de la misma forma de iones, ya sean positivos o negativos. Y eso es en esencia la descarga de plasma. Pasemos al siguiente slide. Ese de ahí. El plasma sucede en la naturaleza, es probablemente antes del descubrimiento de la materia oscura, probablemente se pensaba que la gran mayoría de la materia en el universo estaba en estado de plasma, las estrellas, las nébulas, todos estos cuerpos astrales, los más grandes sobre todo, están todos en un estado de plasma. Son plasmas de fusión porque la energía es muy intensa y hay reacciones nucleares que alimentan la descarga de plasma. Pero en la naturaleza también se ven plasmas de otro tipo, como los rayos, que podemos ver acá a la izquierda, que son descargas eléctricas entre las nubes. Las nubes se cargan de cargas eléctricas y descargan hacia la Tierra, y se pueden ver esos rayos ahí, o se puede ver las auroras del norte o del sur. También sucede en los polos. Básicamente es el viento solar, que son un montón de iones que salen de ese plasma del Sol y viajan a grandes velocidades hacia nuestro planeta, y cuando se encuentran con el campo magnético de nuestro planeta se concentran en los polos y se ven así como una especie de cortinas luminosas. Son plasmas también. Ahora, en el rubro de productos se utiliza también descargas de plasma para diferentes cosas. Por ejemplo, Johnson & Johnson tiene Advanced Sterilization Products, y tiene un producto que se llama Sterid, que utiliza descargas de plasma para esterilizar o descontaminar productos médicos que no se pueden meter en un autoclave porque se malograrían, como por ejemplo estetoscopios. Se utilizan descargas de plasma para cauterizar heridas y cosas por el estilo. O sea, hay varias aplicaciones de plasma en el mundo médico también. Pasemos a la siguiente slide. Ya, perdón. Gracias. El NanoStrike es básicamente una tecnología que está diseñada para desactivar los microorganismos que se encuentran en el aire. El NanoStrike es el nombre que le hemos dado ahora comercialmente a una tecnología que en el trasfondo, digamos, hablando científicamente, es una descarga de barrera dieléctrica, o dielectric barrier discharge, como le llamamos en inglés. Y parte de la razón que le hemos dado el nombre es para explicar un poco cómo funciona en la escala de tiempos y de tamaños. Es como nuestra propia marca o tecnología ingrediente, NanoStrike, es como lo identificamos ahora. Pasamos a la siguiente slide, creo que ahí explicamos con más detalle qué tipo de tecnología es. ¿Qué tipo de plasmas hay? Bueno, así como hay plasmas en las estrellas y en nuestras auroras, en nuestros polos, y también hay los rayos y qué sé yo, hay diferentes tipos de plasmas en general. Se pueden separar en diferentes tipos. Por un lado, digamos, hay plasma térmico, donde todo está a la misma temperatura, todas las cargas eléctricas. Típico de estos son los plasmas de fusión, el Sol, ese tipo de ambientes. Y están los no térmicos, que se producen
en general en laboratorios o que se pueden implementar en productos. Hay por el lado de la izquierda los que son efecto corona, que básicamente son descargas eléctricas en las cuales se utiliza alto voltaje para producirlas, pero se necesitan 2 electrodos para poder producir la descarga, y uno de los electrodos es un objeto muy pinzudo, muy agudo, como una aguja o como la punta de un cepillo, y por el otro lado el otro electrodo es una superficie grande como un plano. Esos son los típicos plasmas de descarga de corona, o que son conocidos como ionizadores en general. Hay muchos productos en el mercado que funcionan de esa manera. Su función en general es producir un montón de iones e introducirlos en el aire, y de esa manera tratar de purificar el aire. El otro tipo de plasma sería un plasma de descarga de barrera dieléctrica, en la cual los electrodos son, digamos, conectados con alto voltaje, pero hay una especie de barrera entre ellos. Usamos un tubo de vidrio, borosilicato, que impide una corriente directa, de tal forma que la corriente es una corriente alterna. Y estas descargas también se pueden utilizar en algunos productos para generar iones, y hay productos en el mercado que hacen eso. Pero en nuestro caso está diseñado, está modelado para desactivar los microorganismos. Y es uno de los, básicamente es el único producto en el mercado que utiliza la tecnología de esa manera. Tenemos patentes para, digamos, proteger nuestra tecnología también, que están registradas en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y otros lugares en Asia. Pasemos a la siguiente slide. ¿De dónde viene el nombre? Y esto un poco para explicar la razón por la cual pusimos este nombre a la tecnología NanoStrike. Viene un poco de cómo es que funciona. Por un lado, el tamaño y el tiempo en el cual la tecnología de nuestro plasma actúa. Nano es básicamente un mil millonésimo de un metro, un nanómetro. Y cualquier cosa que mide un nanómetro o 10 o 100 se considera un objeto del tamaño nano. Y muchos virus principalmente, y también algunas bacterias son de ese tamaño. Entonces por ahí viene el lado nano. Tiene que ver con el nanosegundo, que es un mil millonésimo de un segundo, que es el tiempo en el cual un electrón impacta con otro componente en el plasma y crea más pares de iones y electrones. Entonces, por ahí viene el lado enano. Y el strike tiene que ver con el golpe, con la fuerza, con el efecto destructivo que tiene el plasma con el microorganismo. Y en eso voy a explicar en más detalle probablemente en las siguientes slides. La forma en que se utiliza nuestra tecnología es de la misma manera lo implementamos en la NB200, la 800, la 1050. Consiste en, como decía, una barrera dieléctrica, que es el tubo de vidrio, y tenemos electrodos de metal dentro y fuera del tubo. Aplicamos alto voltaje en el orden de 4000 voltios más o menos, y se produce una descarga eléctrica a lo largo de toda la superficie de los electrodos. Y el flujo de aire usualmente se introduce de manera tangencial al eje de perpendicular al eje del cilindro, y el aire fluye sobre y por debajo de la descarga eléctrica, exponiendo. El aire trae, por supuesto, a los microorganismos que uno quiere desactivar, y los trae, los pone en contacto o en proximidad de la descarga de plasma, donde la descarga de plasma tiene su efecto desactivador, básicamente. Veamos la siguiente slide. La descarga de plasma genera diferentes, digamos, campos eléctricos, magnéticos y otras propiedades. El plasma, al poner energía, genera cierto tipo de radiación, de calor, y también genera un poco de radiación ultravioleta por las excitaciones electrónicas que suceden en la descarga de plasma. No es que tengamos una lámpara de luz ultravioleta dentro del producto, es básicamente que el plasma en sí produce radiación ultravioleta. No es una radiación muy intensa y no pasa nada por mirarlo. Cualquiera que tenga el producto y trate de mirar por las rendijas nuestra descarga cuando está activa, no va a haber ninguna luz, porque ni
menos luz ultravioleta intensa saliendo de él. Es una descarga de baja potencia, pero sin embargo hemos verificado que aún con esa baja potencia tiene un efecto bastante fuerte sobre los microorganismos, y hablaré después de eso con los resultados del estudio de la NASA. En la descarga hay obviamente cargas eléctricas positivas y negativas que, combinadas con los intensos campos eléctricos y magnéticos, son aceleradas y obviamente pueden causar daño de la misma forma que la radiación ultravioleta y por calor. En el siguiente, esto es lo que hay dentro, o es lo que se produce, digamos, por la descarga de plasma. Y en el siguiente diagrama, en el siguiente slide, se explica cómo es que estas componentes causan daño. Una de las cosas que los campos eléctricos o electromagnéticos intensos pueden hacer con las células es crear una especie de un efecto que se llama electrophoresis. Crea poros en la superficie de las células. Todo lo que voy a describir acá no sucede en orden, no sucede solamente uno a la vez, sucede todo al mismo tiempo. Simplemente estoy explicando los diferentes mecanismos que suceden uno por uno. El abrir poros en la célula por estos campos eléctricos permiten que cosas entren y salgan. Por tanto, especies o cosas que estaban dentro de la célula pueden entrar y salir y creando un desbalance, digamos, en el comportamiento de la célula. También el bombardeo de las cargas eléctricas, ya sean electrones o iones, en la superficie causa también daño en la superficie de la célula. Este es un efecto muy importante y la debilita, lo cual genera, si vamos por la línea por acá abajo, genera un proceso en el cual la célula colapsa, porque las células usualmente están bajo su propia presión. Las paredes de la célula mantienen una cierta cantidad de líquido dentro de la célula. Hay un balance entre la fuerza de la presión del líquido adentro y las paredes conteniéndolo. Si uno daña la pared lo suficiente, la célula no puede contener más el líquido y simplemente revienta, como un cubo de agua, básicamente. Y el otro asunto es la radiación, ¿no? Como la luz ultravioleta y el calor, que también pueden dañar a la hora que entran, digamos, penetran las paredes de la célula, pueden dañar el ADN. Todas estas cosas suceden en combinación y es muy difícil saber cuánto de cada cosa sucede, pero lo que sí sabemos por los estudios que hemos hecho con la NASA es que el efecto final es que la célula realmente está irreconocible al final del proceso. Y creo que vamos a llegar a eso en los próximos slides. Veamos la siguiente, por favor. Una de las cosas que hacemos énfasis también en Noveris es la diferencia entre la forma en cual esta tecnología funciona. En general, para purificar o limpiar el aire o desinfectarlo, hay dos tipos de tecnologías, básicamente. O se puede reducir a dos tipos de formas de enfrentar el asunto. Uno es atraparlos, ponerles una trampa e inmovilizarlas, como por ejemplo utilizando filtros, o utilizando filtros de material como, qué sé yo, fibra de vidrio, que son los filtros más clásicos con los cuales se hace filtros HEPA, como los que tenemos, por ejemplo, en 1050. Se puede utilizar ionización porque eso genera aglomeraciones y los organismos como partículas grandes caen del aire, o hay precipitación electrostática, que es darles un poco de carga eléctrica y atraparlos en un plato, qué sé yo. Y por el otro lado, las otras tecnologías o la otra forma de atacar el problema es desactivarlas, es utilizar algún proceso por el cual hacemos que la célula no sea más activa, no pueda reproducirse, no pueda causar infecciones, no pueda básicamente funcionar, su función es terminada. Se puede hacer cosas químicas, como poner peróxido de, por ejemplo, se puede hacer calor, como que si los autoclaves. Luz ultravioleta es muy popular y funciona bien en superficies. En el aire no tiene suficiente tiempo para causar suficiente daño a las células. Hay otras tecnologías como oxidación fotocatalítica que requieren superficies para tener el fotocatalizador junto con la luz ultravioleta, que es una especie de combinación en ambas. En el caso de Strike y la tecnología de plasma, por supuesto, nosotros estamos en el lado en el cual lidiamos con el producto dando las células o los microorganismos. Entonces vamos a ver la siguiente, por favor. En términos de qué tan rápido funcionan estas tecnologías, este es un cuadro expuesto con la información que tenemos. Sabemos que en el caso de la luz ultravioleta, por ejemplo, puede tomar algunos segundos a minutos
Ionización toma mucho tiempo, se creen esas aglomeraciones de partículas. En el caso de la oxidación fotocatalítica, viéndola por algunos productos que han sido probados en laboratorios, puede tomar días o horas. El autoclave puede ser un poco más rápido, entre minutos y horas, el ozono también, etcétera, como las nieblas químicas. Lo que hemos visto nosotros con nuestras pruebas, y esto se basa básicamente en el trabajo que hemos hecho con el grupo de investigación en la NASA, es que el nanostrike, el plasma, pasando muy poco tiempo en contacto los organismos con nuestra descarga, pueden ser dañados sustancialmente. Y es por eso lo ponemos en esta área, digamos que por debajo de los segundos, cuando está en contacto con el plasma. Pasemos al siguiente slide. Ok, y aquí tenemos un ejemplo también de el efecto de las diferentes tecnologías en las células. Unas cosas que se han observado es que muchas veces uno puede todavía reconocer la célula a pesar de que esté muerta después de que ha sido tratada con ya sea luz ultravioleta, autoclaves, ozono, etc. Mientras que otro de los resultados interesantes en nuestra investigación con los grupos de la NASA fue que las células eran irreconocibles después del daño, porque justamente no solamente estaban muertas, sino que de alguna forma u otra se pincharon o se dañaron al punto que la presión osmótica las hizo reventar y perdieron su forma, su estructura, se encontraban en pedazos básicamente después del ataque del plasma. Pasemos a la siguiente slide. Una de las preguntas que tenemos con frecuencia es, y así como los organismos desarrollan resistencia a los antibióticos, ¿es posible que desarrollen resistencia a las descargas de plasma? Nuestra respuesta es no. Los organismos desarrollan resistencia a los antibióticos porque los antibióticos tienen un mecanismo muy específico. Interfieren, por ejemplo, con la estructura o con la construcción de las células, de las paredes de la célula de una bacteria, por ejemplo. Y el organismo solamente necesita neutralizar aquella molécula del antibiótico que interfiere con su proceso para neutralizar su efecto. En el caso del plasma, el ataque viene de diferentes lados, con el bombardeo de las cargas, con los campos eléctricos intensos, con la radiación, con la presión osmótica. Es decir, la célula está dañada en diferentes niveles por diferentes mecanismos y no, hasta ahora no hemos visto que haya ninguna célula que haya podido desarrollar mecanismos para contrarrestar este rango de diferentes cosas que sucede en la descarga de plasma. Pasemos a la siguiente. Ok, este es un slide donde hablamos un poco sobre nuestros resultados de investigación hechos con el centro Ames en California. Es un centro administrado por NASA y el University Space Research Association. Y los investigadores que, digamos, lideraron este trabajo son personas de gran reputación en los Estados Unidos trabajando en estas instituciones, y el trabajo de estos estudios han sido publicados en peer-reviewed journals, es decir, en revistas internacionales que son usualmente referidas por otros científicos expertos en el área. Lo que estos estudios se focalizaron fue en tratar de entender qué tipo de daño o qué tipo de reacción tenía el plasma en células de bacteria y de un hongo también. Se utilizó E. coli como una de las células porque tiene una forma muy particular, es fácil de reconocerla bajo el microscopio electrónico. Se utilizó Staphylococcus epidermidis porque también es una bacteria que es prima de o muy parecida al MRSA, que es la famosa Staphylococcus methicillin resistant Staphylococcus aureus. Es una bacteria que es resistente a methicillin. Y se utilizó también el Aspergillus niger, que es un hongo que es también encontrado muy comúnmente en los ambientes y causa todo tipo de problemas respiratorios. En estos estudios se puede ver que se utilizaron NB200, simplemente el aire con los organismos pasaron muy cerca de las descargas de plasma, un solo pasar, y se pusieron platos y otros tipos de materiales para recolectar las células después de que fueron expuestas. Ejemplos en estos casos de las fotografías bajo el microscopio electrónico mostrando las células que pasaron, pero el plasma estaba apagado, es decir, no había descarga eléctrica.
por tanto no había ninguna razón para que estén dañados en sus formas y están saludables, digamos, de esa forma. Y también tenemos ejemplos de imágenes del mismo tipo de células, no la misma obviamente, en experimentos en los cuales la descarga de plasma estaba encendida y las cosas que se vieron después de que ellas fueron expuestas al plasma por un periodo de tiempo bastante corto. Así como se observa aquí en estas imágenes, obviamente las células están deformadas y han sucumbido a la presión osmótica debido al daño que se le ha hecho a las paredes y obviamente no están activas para nada, no hay forma de que estas células puedan volver a funcionar de manera normal. También se hicieron, y no lo mostramos acá, pero también se hicieron análisis de absorción de infrarrojo y de rayos X utilizando el sincrotrón en Stanford, que es otra universidad muy reputable en California, que está muy cerca de esta institución de la NASA, y se verificaron algunas otras cosas como el tipo de daño en la superficie, como la estructura química de las células interna y en la superficie fue sustancialmente cambiada por la presencia del plasma. Felipe, disculpa, ¿podrías hablar un poquito más, más alto? Porque creo que hay gente que no puede escucharte bien, disculpa. Ok, pasemos a el siguiente slide. Creo que ya estamos llegando al final de esto, sí. Sí. Estamos en las preguntas ahora. Mariano. Sí, estoy acá. No sé si tenemos preguntas. Tenemos una pregunta que acá puso Daniel Fernández. ¿Qué es lo perjudicial de la ionización? Como una tecnología que compite con nosotros. No es necesariamente que haya algo perjudicial, es simplemente que se toma su tiempo en hacer su trabajo y mientras que y también requiere que uno introduzca los iones en el sistema de ventilación, es decir, se implementa de una manera distinta, mientras que en el caso de Noveris los productos son autocontenidos, son portables, los puedes traer y llevar, conectar, mover, es decir, tienes más flexibilidad, tienes toda la evidencia que tenemos de la eficacia del producto y todo sucede dentro del producto. Es importante que el producto procese el aire del ambiente. Es otra forma de trabajar. Yo creo que hemos demostrado que nuestro plasma, nuestro Noveris, funciona más rápido, es más eficiente y tiene la flexibilidad de que lo puedes mover. Y podríamos también agregar que Novairus no emite iones en el ambiente. Correcto. Nuestra unidad y el plasma no está diseñado para emitirlos, es una de las cosas que hemos verificado. Nosotros, todo el trabajo de la desactivación de los organismos sucede dentro del instrumento médico y sucede cerca de la descarga o en la descarga plasma. Perfecto. Acá tenemos a nuestra compañera Verónica, que es una pregunta que yo la he hecho, pero viene bien, le vamos a hacer un poco más tarde, pero bueno. ¿Se puede utilizar el equipo con el aire acondicionado prendido? Acá en Argentina salieron ciertas reglas que no permiten utilizar el aire acondicionado. Viene a la colación de eso. Doc, Novairus, ¿nos va a ayudar a poder utilizar aire acondicionado? Sería una pregunta más directa. Supongo que la preocupación con el uso del aire acondicionado debe tener que ver con la posibilidad de transmisión de las infecciones a través del aire acondicionado. Sí, bueno, yo creo que Noveris puede ayudar a reducir el número de organismos en el ambiente, pues ese es el propósito. Y dependiendo de cómo funciona el aire acondicionado, la respuesta puede ser sí, puede ser muy beneficioso o quizá de repente se tendría que considerar cómo funciona. Si el aire acondicionado está trayendo un montón de aire de fuera y está compitiendo, quizá si está recirculando el aire interior y el producto está trabajando sobre el mismo aire, podría funcionar mejor, ¿no? Es cuestión de ver cómo se configura. Otra pregunta es, ¿cuál es el mejor lugar para colocar el equipo? ¿En alto, en el piso, en un mueble?
Depende de qué unidad estemos hablando. La NB200 es una unidad más pequeña y está realmente orientada para purificar limpiar o descontaminar el aire cercano a una persona. Por ejemplo, y es muy tranquila, la unidad no produce casi ruido. En el caso de una institución médica, por ejemplo, esta unidad se podría poner en la mesa de noche o cerca de donde duerme el paciente para que lo proteja, digamos, en ese ambiente. La NB200 no está diseñada para tratar todo el ambiente. En el caso de la NB800, uno la podría poner en la pared o a cierta, digamos, 3/4 de la altura de la habitación, porque esté a la altura que uno más o menos respira. En general, esa unidad se puede utilizar en habitaciones más grandes o en áreas comunes como comedores, etcétera, corredores. La 1050, digamos, es muy rápida en su proceso y mueve un montón de aire, o sea que no tiene mayor requerimiento en su posición, se puede poner en una esquina. Lo único que sí es mejor no ponerla, digamos, cerca de la parte en la cual el sistema de ventilación puede estar introduciendo aire o cerca de ventanas, cerca de puertas, digamos, tratar de ponerla en un lugar donde permita recircular el aire de la habitación y no de las puertas o de las ventanas. Perfecto, acá tenemos otra consulta que es, ¿este sistema solo actúa sobre el aire? ¿Y cómo actúa en las superficies? ¿Es menor la eficacia? El sistema realmente actúa en el aire, es decir, si para desactivar el microorganismo tiene que estar en el aire, tiene que ser, el aire se mueve, entra a la unidad, se desactiva dentro de la unidad. En el caso de la 1050 también se puede atrapar porque tiene el filtro y el aire retorna descontaminado. La unidad no descontamina una superficie directamente. Sin embargo, lo que la unidad puede hacer es, al reducir la contaminación en el aire, lo que de otra manera podría terminar en la superficie como un organismo activo, presencia de noveros, digamos, desactivando el organismo en el aire, los organismos algunos de los organismos que terminan en superficie podrían haber sido ya desactivados por noveros y eso podría tener un efecto positivo en reducir de alguna forma la presencia de los organismos en la superficie, pero no es contaminar directamente las superficies, no. Tenemos otra consulta. ¿Cómo es el aire que sale del equipo? ¿Frío, caliente, tiene olor? El aire del equipo ha pasado por y prácticamente, aparte de haber sido expuesta por la descarga de plasma, no se calienta, no se enfría y no debe traer ningún olor. Perfecto, doctor. Bueno, le agradezco muchísimo. Esas son las consultas que tenemos hasta el momento. Vamos a pasar a la siguiente parte de esta charla, que es la que va a estar ya dirigida por Slani Arias. Slani, así te veo. Hay algunas preguntas más que las vamos a ir respondiendo ya con Slani, para no demorar más al doctor Soberón, que tiene justo otra charla. Las dejamos pendientes. Slani, nuevamente es tu show. Vamos a ir afianzando y conociendo más el mundo de Novaerus. Tuvimos el placer del doctor que nos ha explicado qué es NanoStrike, qué es la tecnología de plasma, pero nos quedan muchas dudas, realmente. ¿Qué tecnologías hay? ¿Qué modelos hay? ¿Dónde se utilizan? Te escuchamos. Gracias, Mariano. Perdón. Antes de mostrarles los diferentes modelos que tenemos, me gustaría abordar para esta charla un tema que yo sé que ustedes conocen muy bien, pero que yo creo que es importante tocarlo aquí en esta charla, que es la importancia del aire en los espacios interiores. Y bueno, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, la gente pasa cerca del 90% del tiempo respirando miles de galones de aire interior, y puedo decir que ahora con la pandemia este porcentaje se ha incrementado aún más. Dentro de, por ejemplo, el sector hospitalario o el dental, este aire interior puede llegar a ser hasta 10 veces más contaminado que el aire externo.
Algunas de las causas de la contaminación del aire interior, pues tenemos materiales de construcción, si una habitación está muy concurrida, si una persona está enferma y tiene una enfermedad contagiosa, un lugar con una mala ventilación, químicos de limpieza, productos de cuidado personal, pinturas, alfombras, esporas de hongos y polen, humedad, etc. Y los contaminantes más comunes del aire interior pues son una vasta variedad de virus, bacterias, hongos, compuestos orgánicos volátiles y partículas sólidas. Y a lo largo de ya varios años, muchos científicos alrededor del mundo han hecho muchas investigaciones para demostrar que hay patógenos que se transmiten por vía aérea y que el aire puede transportarlos de un lugar al otro, y por eso es tan importante la desinfección del aire para el control de infecciones. Sabemos, por ejemplo, que las partículas infecciosas de mayor tamaño que pueden ser liberadas a través del estornudo o de la tos, esas con el efecto de la gravedad caen inmediatamente sobre personas o superficies contaminándolas. Pero en el caso de las partículas infecciosas de menor tamaño, que son liberadas a través de el habla o la respiración, al ser tan ligeras, pueden quedar varadas en el aire por un largo periodo de tiempo y después ser transportadas por corrientes de aire a largas distancias, contaminando así personas y superficies en otros lugares del lugar. Y bueno, aquí es para que ustedes puedan ver algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que nos confirma que el problema de las infecciones nosocomiales sigue siendo un problema actual. Alrededor del mundo, millones de pacientes que han sido hospitalizados alguna vez en su vida han adquirido una infección nosocomial. Esto en países desarrollados se traduce entre el 5 y el 10% de pacientes que adquieren infecciones nosocomiales. Y en países en vías de desarrollo se traduce a miles de muertes de niños que han adquirido infecciones nosocomiales. En el caso de las clínicas dentales, se hizo un estudio hace 3 años en Holanda, donde se descubrió que los patógenos más comunes que se encontraban en las clínicas dentales eran el estafilococos, la tuberculosis y la varicela zoster, por mencionar algunos. Y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos categoriza a los profesionales dentales dentro de los 6 primeros puestos de empleos con mayor riesgo a la salud por la exposición a los contaminantes y a los patógenos infecciosos en el aire. Y también hay otro problema que es las infecciones cruzadas, como puede ser el caso de la hepatitis B. Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Si bien es cierto que es muy importante la continua desinfección de las superficies y la buena higiene de las manos, estos esfuerzos se verán limitados si no se agrega en la ecuación al aire, porque como lo comentamos anteriormente, el aire es un vector por el cual aerosoles infecciosos pueden ser transportados de un lugar a otro y contaminar así pacientes y superficies.
Entonces, al desinfectar el aire, lo que se hace es complementar el círculo de protocolos de control de infecciones. Esto es, el doctor Felipe Soberón ya habló sobre esto anteriormente. Es nada más para que ustedes puedan volver a ver que nuestra tecnología es la más rápida para la desactivación de los microorganismos. Y bueno, a mí me gustaría presentarles ahora la familia de Novaerus. Tenemos 3 modelos. De izquierda a derecha tenemos primero el Defend 1050, que es un equipo que tiene ruedas, tiene 3 filtros, 6 bobinas de plasma y un ventilador de 5 velocidades, el cual es ideal para ser utilizado en espacios grandes y con un alto riesgo de contaminación o que requieren de una desinfección rápida. Después tenemos al Protect 800, que tiene 2 bobinas de plasma, tiene un ventilador de 2 velocidades y es ideal para el control continuo de las infecciones en espacios medianos. Se puede colocar en la pared o en stands para mesa o con ruedas. Y por último, tenemos el Protect 200, que es un equipo que cuenta con una bobina de plasma, un ventilador de 1 velocidad y se puede montar en la pared también o se puede poner en mesas o en escritorios y es ideal para el control continuo de las infecciones en espacios reducidos. Aquí es para que ustedes lo vean muy rápidamente. Las especificaciones técnicas las tenemos también en nuestra página de internet, por si ustedes gustan echarle un vistazo con más calma más tarde. El Defend 1050 mueve un flujo de aire en velocidad 1 de 181 metros cúbicos por hora y en velocidad 5 de 906 metros cúbicos por hora. Antes de platicarles un poco de los diferentes componentes de este equipo, tengo un video que me gustaría mostrárselos. Es muy corto, pero que yo creo que ilustra muy bien cómo es que funciona el modelo 1050. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Slani. Dime si se escucha, por favor. Sí, perfecto. Perdón. Slani, mientras que vos pones el otro slide,
Yo te hago una consulta, que es parte Sí, también de lo que nos preguntan. ¿Qué es la colonización? ¿Y por sí, de qué eso, hay productos que si con un filtro EPA ya estoy tranquilo? ¿Por qué tengo que comprar todo un sistema? ¿Qué podés sí, contarnos con respecto a eso? de eso voy a hablar ahora. Perdón, es que... Ay, perdón. No te das problema, los temas técnicos es algo habitual, Sí, perdón. más tranquila. Sí, ese es un tema muy importante que me gustaría tocar aquí. Como pudieron ver en el pequeño video que les mostré, el aire pasa por un prefiltro. Hablaré de cada uno de los filtros más adelante, de las características de cada uno. Después de que el aire pasa por el prefiltro, primero pasa por las 6 bobinas de plasma, donde se hace la destrucción de los patógenos. Al primero pasar por las bobinas de plasma y después por el filtro EPA, es que se evita la colonización de patógenos. Si ustedes se fijan, hay muchas tecnologías en el mercado donde primero tienen los filtros y luego tienen la tecnología que ellos usan para la desactivación de los patógenos. Entonces, no se ha hecho un tratamiento previo del aire cuando pasa primero por los filtros. En nuestro caso es al contrario. Primero se hace el tratamiento del aire, la destrucción de los patógenos en las bobinas de plasma y después pasa por el filtro EPA y el de carbón activo, que son hechos por la empresa sueca Canfield, que son líderes mundiales en la fabricación de sistemas de filtración. Y aquí es para que ustedes puedan ver muy rápidamente cada uno de los filtros del 1050. Tiene el prefiltro que captura partículas grandes, tiene una vida útil aproximada de 3 meses. Luego tiene el filtro EPA que puede capturar hasta 0.12 micras con una eficacia del 99.95% y tiene una vida útil de 12 meses. Por lo mismo, porque no hay colonización de patógenos. Y por último tenemos el filtro de carbón que absorbe olores y gases contaminantes y compuestos orgánicos volátiles y tiene una vida útil de aproximadamente 4 meses. Aquí es para que ustedes puedan ver muy rápidamente algunas instalaciones que han hecho algunos de nuestros distribuidores alrededor del mundo. Tenemos aquí el modelo 1050 en un banco de sangre en Beijing. Esta instalación es muy reciente en una policlínica en Panamá, en Centroamérica. Ahí lo pueden ver en una sala de emergencias. Aquí es en un centro cardíaco en una unidad neonatal. En una clínica dental en Francia. Y también en oficinas para proporcionar protección al personal que trabaja en las mismas. Aquí tenemos, perdón. Dani, es decir, estos equipos, ¿en base a qué los pondrías en esos lugares? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de que vamos a elegir un 200, vamos a elegir un 800 o vamos a elegir un 1050? Te lo dejo para que ahora cuando vayamos con el 800 podamos tener una idea mayor. Digo, ¿cuál es el equipo que tenemos que elegir nosotros para nuestros consultorios, nuestras casas? Tenemos acá profesionales que son de diferentes universidades, que están presentes también para ver cómo pueden empezar a trabajar con la parte clínica. Entonces, digo, ¿cómo elegimos el equipo también? ¿Quieres que lo conteste ahora? Como vos quieras. Pues depende del espacio, depende
si tiene buena ventilación o no, qué tan concurrido es, qué tan contaminado está. Depende de muchas variantes para elegir cuál sería el mejor dependiendo de cada caso. Yo creo que aquí lo importante a señalar es que por ser una tecnología portátil, se puede mover de un lugar a otro dependiendo de los requerimientos de cada espacio. Excelente. Aquí están las especificaciones técnicas del Protect 800. Este equipo mueve un flujo de aire en velocidad 1 de 220 metros cúbicos por hora y en velocidad 2 de 260 metros cúbicos por hora. Y también tengo un pequeño video que me gustaría mostrarles muy rápido para que puedan ver los componentes. A ver si el internet no me juega otra vez jugarretas. Esperemos que no. Aquí está. Voy a volver a poner mi... Como pudieron observar en el video, el modelo 800 tiene el ventilador en medio y el aire pasa por arriba y por abajo del equipo y después pasa por los extremos donde están cada una de las bobinas de plasma para después devolver el aire a la habitación libre de patógenos. Aquí esta instalación es muy interesante. Fue hecha en una unidad de cuidados intensivos en un hospital en Hungría. Y si se fijan, en cada una de las camas se encuentra un 800. Y la razón por la que se hizo esta instalación así fue para proporcionar protección personal a cada uno de los pacientes de cada una de las camas, pero también para evitar que hubiera contagios o transmisión de infecciones de un paciente a paciente y en general en toda la unidad, protegiendo también así a el personal que trabaja en este tipo de habitaciones. Esta también es parte de la instalación que se hizo en la Policlínica en Panamá para una sala de evaluaciones para pacientes con COVID. Aquí lo podemos ver en el centro, en la pared, muy cerca de la cunita del bebé, en una sala de cuidados intensivos neonatales. En el techo se puede ver
en este centro de radiología. A su mano derecha lo pueden ver en un stand con ruedas para una sala de operaciones. Este es en una clínica dental en Hong Kong. Una clínica dental en Polonia. Y esta es la primera instalación en Argentina. Teníamos aquí la fotografía de una instalación. ¿Perdón? Sos mala, Slam, sos mala. Es la mejor. Y muy rápidamente para que ustedes puedan ver el proyecto muy reciente que se ha hecho con la empresa alemana Hund Consulting y Elevatier para la instalación de nuestra tecnología en ascensores para Allianz Real Estate. Y estas son las especificaciones técnicas del Protect 200. El ventilador de este equipo mueve un flujo de aire de 80 metros cúbicos por hora. Y estas son algunas instalaciones que se han hecho con este modelo en específico. Lo pueden ver en un banco de sangre cerca de la ventana. Una sala de aislamiento arriba. Una sala de exámenes pediátricos. En una clínica dental. Ahí muy cerca de la pared se puede ver en otra clínica dental en Estados Unidos. En oficinas. Y rápidamente, porque sé que el tiempo apremia, pero sí me gustaría hablar rápido de las pruebas clínicas y de laboratorio que hemos hecho para demostrar la eficacia de nuestra tecnología. La primera que podemos ver es una que se hizo en un hospital en Hungría, que duró aproximadamente 2 meses, donde se pudo ver una disminución del 82% en las tasas de bacteria y una reducción del 93% en la cantidad de hongos. Todos estos estudios de laboratorio y de campo, los reportes completos están en nuestra página de internet por si gustan echarle un vistazo con más calma. Los reportes completos con toda la metodología están ahí. El siguiente es un ensayo clínico que se hizo en un hospital en Londres, que duró aproximadamente 4 meses, donde se tomaron más de 8,000 muestras de aire y superficies y se pudo observar una reducción del 97% de la bacteria SARM en superficies y una reducción del 75% de la misma bacteria, pero en el aire. Aquí tenemos otra prueba que se hizo en otro hospital en Dinamarca de aproximadamente 8 meses, donde se quiso hacer una comparativa. En una sección del hospital no se utilizaron unidades de Novaerus y en otras sí. Cuando se terminó la prueba, en las secciones donde no había equipos Novaerus operando, se pudo observar que hubo un aumento total de las infecciones de un 35% y en las secciones donde sí había nuestra tecnología operando, se pudo observar una disminución total de las infecciones de un 23%. También se hizo un estudio en un hospital aquí en Dublín, en Irlanda, donde se pudo observar que hubo una disminución continua de las enfermedades en el personal, pero tampoco se observaron brotes epidémicos en las salas donde se instaló Novaerus.
Aquí es para que ustedes lo vean muy rápido. Como les comentaba, tenemos todas estos reportes de todas estas pruebas de laboratorio en nuestra página de internet por si gustan echarle un vistazo con más calma. Es para que ustedes puedan ver que nuestra tecnología ha sido probada con una gran variedad de diferentes patógenos, la reducción que se obtuvo, el tiempo en el que se obtuvo y los laboratorios en donde se hicieron estas pruebas. Y bueno, yo creo que la que nos tiene a todos muy preocupados alrededor del mundo, pues es la del coronavirus. Aquí se puede ver estos resultados de este estudio que se hizo en un laboratorio en Estados Unidos a principios de este año, utilizando el bacteriófago MS2, que es comúnmente utilizado para el estudio de los coronavirus y otros virus, donde se pudo observar una reducción del 99.99%. Aquí podemos ver otro estudio que se hizo hace un par de años, aquí en un laboratorio de Dublín, Irlanda, donde se pudo observar una reducción del 99.9% de la gripe A. Este otro que también se hizo hace un par de años en los laboratorios de Canfield en Suecia, donde se pudo observar un 89% de las partículas DES y un 90% de reducción del tolueno. Este es otro que se hizo ya hace 4 años en Estados Unidos, donde se pudo observar una reducción del 99.87% de las bacterias estafilococos y una reducción del 99.99% del bacteriófago MS2, que es también estudiado para el virus de la gripe y los norovirus. Este otro que se hizo también en Estados Unidos hace un par de años, donde se pudo observar una reducción del 99.99% de reducción en Aspergillus niger. Y muy rápidamente, para mostrarles los diferentes certificados que tenemos UL, los modelos 800 y 1050 se ajustan a la Directiva Europea para Productos Médicos, tenemos ISO, OSHA, y nuestras instalaciones de nuestra fábrica están continuamente siendo auditadas para garantizar la seguridad e integridad de nuestros productos. Antes de terminar, porque sé que tenemos poco tiempo, me gustaría compartirles un video que yo creo que muestra muy bien qué es NanoStrike y cómo es que funciona. At the core of Noveris's air disinfection products is one of the most powerful patented nanoscale technologies. NanoStrike is a lethal weapon in air disinfection and virus destruction. This unique plasma-based nanotechnology kills all airborne microorganisms by using coil tubes that are surrounded by an atmospheric plasma discharge. The discharge provides a deadly strike that kills and deactivates all harmful microorganisms such as viruses, bacteria, and fungi as they pass through the plasma field. This patented technology harnesses multiple pathogen inactivation processes in one powerful strike. It destroys DNA and protein in a sub-second time frame. This stops viruses from spreading and bacterial and fungal spores from reproducing. Unique to NanoStrike is its ability to attack the cell membrane, DNA, and protein, causing osmotic pressure.
which quickly bursts a pathogen cell, providing no way for the cell to self-heal or develop antimicrobial resistance. NanoStrike's effectiveness lies within its ability to kill and deactivate even the smallest nano-sized pathogen on contact. As microorganisms pass through the NanoStrike plasma field, they are rendered inert and deactivated. Therefore, only harmless dead pathogen debris emerges from the field. In contrast, filters collect live pathogens, allowing them to breed, creating in effect a new source of bioburden. Also, some viruses and bacteria can potentially breach even the most efficient filter and can continuously release into the indoor environment. Noveris's NanoStrike technology is the first line of protection against airborne viruses and bacteria, providing clean and safe indoor air. Muchas gracias. Excelente, Slani. Tenemos una cantidad de preguntas, por ahí lo podemos sumar también al doctor Mosca, si lo tenemos por ahí, sería interesante. Mariano, escuchando buenísimo, excelente. Tenemos unas preguntas que vamos a hacerlo rápido, la gente tiene obviamente cosas que hacer, pero arranquemos. ¿Para cuántos metros cuadrados sirve cada uno de los equipos? Es una de las preguntas que nosotros ya estuvimos viendo. Te puedo acompañar con esta que depende del ambiente, de los metros cúbicos. Sí, tengo unas que son, digamos, generales. Permíteme, que las tengo por aquí. Te puedo decir aproximadamente. Mientras tanto, Slani, que buscas, tengo una pregunta para el doctor Mosca, que es, ¿a qué se llama EPA y cómo funciona? Mira, los filtros EPA son filtros, son sistemas de fibra de vidrio, es decir, son filtros que retienen. Hay dos tipos más de la norma europea, hay H13 y H14, en este caso Novaerus tiene el H13. Es decir, que el H13 deja pasar unas 50 partículas de cada 100.000, es decir, cada 100.000 partículas que van pasando retiene una gran parte, un 99.95%, y deja pasar nada más que 50 partículas. El H14 es más complicado de conseguir, no se consigue así nomás, y ese sí retiene deja pasar 5 partículas de cada 100.000 que pasan. Es 99.99, pero es muy complicado, muy caro, no todos los países lo tienen, entonces es muy complicado hacer el H14 y adaptarlo. Es un filtro en el cual se está usando muchísimo hoy en día, están queriendo mismo ponerlos en los aires acondicionados, pero ¿cuál es el problema de eso? Que los motores quedan forzados y algunos se queman. Por ese motivo no se puede adaptar los filtros EPA así nomás a cualquier tipo de equipamiento eléctrico, porque el aire pasa forzado y entonces el motor necesita más potencia y lo lleva a quemarse. A ver, para que se ubiquen aquellos que tienen auto, vieron que cada tanto se cambia el filtro del habitáculo del auto, es decir, no estoy hablando del filtro del aire del motor, estoy del habitáculo que va circulando el aire acondicionado, que es un filtro plano que va debajo del tablero. Ese es un filtro EPA, para que me ubiquen los autos modernos. Todos los autos modernos hoy tienen ese tipo de filtros para dar recirculación del aire acondicionado, de calefacción en el habitáculo del auto. Por los contaminantes externos que hay cuando uno va manejando en una ciudad y cosas por el estilo. Excelente. Yo después que unas declaraciones muy buenas del equipo, porque realmente me encantó, y Elani, seguí vos que te ibas a sacar unas cosas. Sí, te iba a comentar, por ejemplo, el equipo 200 te cubre un área aproximada de 20 metros cuadrados, el 800 en velocidad 1 te cubre alrededor de 60 metros cuadrados, perdón, en velocidad 2. Y el modelo 1050 en velocidad 1 te cubre un área aproximada de 65 metros
cuadrados, y en velocidad 5 de 226 metros cúbicos. Es una aproximación, pero dependerá de muchas cosas. Perdón, Elani, cúbico cuadrado. Cuadrados. Porque ojo, porque no es lo mismo. Sí, no, perdón. Metro Sí. cúbico, por eso aclaro eso. Sí. Metro cuadrado es ancho por largo y el otro es ancho por largo por altura. Sí. Por eso, Exacto. yo vi que en metros cúbicos creo que llega casi a 900 metros por hora, el 1050 en velocidad. Sí. Bien. Sí, es correcto. Hagamos de cuenta, es una clínica bastante importante, es una superficie muy importante de cobertura que tiene en velocidad 5 el Novairus 1050. Slani, no sé, Mariano. ¿Tenemos otra pregunta? Cosita. Sí, tenemos una pregunta que dice, el doctor Especioso ¿hay un test para saber si mi ambiente está limpio o de virus y bacterias? Bien, ¿querés que se lo conteste yo? Esa pregunta. Había unos aparatos de mediciones que en Paraguay he observado, una empresa, creo que no me acuerdo si era 3M, valía fortuna, porque yo me acuerdo que en una charla que hice con la gente de Bolivia, un investigador de allá estaba justamente haciendo mediciones y utilizaba un dispositivo justamente para medir eso. Valía, pero un platal muy grande en dólares, el mismo 3M no donó, sino que se lo prestó para que haga el estudio de investigación. Así dispositivo, así casero que salga barato, no hay ninguno. Si todos los aparatos van a ser en dólares y no hay manera, por eso muchas veces una de las cosas que voy a recalcar, algo que dijo Mariano al principio. Cuando Mariano me llamó, que estoy hablando casi una hora con él, ¿está bien? Lo primero que le pregunté a Mariano es, ¿qué certificados tenés del equipo? Fue así, la primera pregunta creo que Mariano, déjame decir si miento o no miento. Te dije... No, para nada. ¿Qué certificados tenés? Y a lo mismo le hago a todas las empresas que me llaman. ¿Qué certificados tenés? O que yo me conecto porque vi una propaganda, y entonces porque dicen, elimina el 99.9% de las bacterias, los virus y los esporos. Millones de propagandas que dicen eso. Entonces yo a veces les escribo y le digo, por favor, ¿me podrían mandar por privado los certificados que dicen las pruebas microbiológicas, los certificados de si libera ozono, las partes por millón de ozono que libera, los certificados a los que fueron sometidos, y si hay trabajo de investigación al respecto, que yo simplemente quiero una cosa recalcar muy grande de este equipo. Es el único equipo de todos los que me he conectado, en este caso fue Mariano que se conectó conmigo, que tiene, y ahí Soberón puso una diapositiva, trabajos en laboratorios independientes. Esto es fundamental porque el trabajo en laboratorios independientes significa que no hay conflicto de interés. A ver, yo soy fabricante, hago un equipo, bien, yo lo someto a pruebas técnicas y alguien me certifica eso. Yo lo mando al mercado. Un laboratorio X de investigación independiente, alguien que subsidia, tal vez un subsidio de un Estado nacional, lo que sea, investiga mi aparato y confirma lo que yo digo, es decir, que cumple con las especificaciones técnicas. Es decir, no hay conflicto de interés en investigación. Es lo mejor que existe en investigación clínica, que es lo que está faltando a muchos equipos que están en el mercado en estos momentos. Es decir, Novairus no solo fue puesto a prueba en la NASA, que eso ya ahí ya no tengo más nada que decir, es decir, por eso ya palabra santa, aparte de tener OSHA, también tiene OSHA y ISO y laboratorios europeos, sino que tiene trabajos de laboratorios independientes publicados. Ya está, es decir, eso ya marca que no hay conflicto de interés bajo ningún punto de vista. Aparte me gustaría agregar a eso que también los tenemos publicados en nuestra página de internet para que todo mundo pueda verlos. Yo también he visto muchísimos en el mercado que te dicen que matan todo el 99.99%, pero ¿dónde están sus pruebas? No las muestran, nosotros sí.
Exacto, eso es fundamental, por eso quería recalcar eso, porque es fundamental. Muchos colegas me preguntan, o empresas, pues no solo colegas, a veces me han preguntado de un restaurante, de un shopping, de un cine, me han preguntado de todo, y justamente la cosa que le digo es, ¿qué certificados hay? Es decir, ¿qué cosas, qué pruebas hay al respecto? Novaerus es el único de todos los que he visto, analizado, es el único que realmente cumple. No es porque me hayan llamado Mariano, me puso acá, no. Mariano mismo cuando puede decir cómo fue la charla nuestra. No, lo aclaré. Por eso, mandame los certificados al correo electrónico, te dije. Mandame todo lo que tenés al correo electrónico. La charla. Ni siquiera, realmente, Mariano lo dijo, ni siquiera le pregunté cuánto valía el equipo. Muchos colegas me preguntaban, ¿y cuánto vale? No tengo ni idea. Hablar con Biodental, hablar con ellos, no tengo ni idea. Así pasa con todos los equipos que pregunto. A mí lo que me interesa es la certificación. Mismo mañana tengo una conferencia, voy a hablar, apenas voy a nombrar, porque no voy a hacer esta conferencia igual, voy a normar el equipo y varios equipos más, dando hincapié. Es importante que no libera ozono, porque justamente pasa por filtro EPA, carbono, bueno, el 1050 pasa por filtro EPA, carbono y por las 6 bobinas de plasma. No libera ozono completamente, por lo cual es inocuo para una persona, que es uno de los grandes problemas que hay algunos equipos que liberan ozono y hay que ver las partes por millón en la cual libera, porque puede estar en dosis tóxicas. Realmente cumple con los estándares de investigaciones, tiene trabajo independiente, fue puesto a prueba por la NASA, tiene todo, tiene absolutamente todo, que es fundamental eso. Así que la verdad, gente, felicitaciones porque es un equipo excelente y muy recomendable. Algo fundamental, puede utilizarse 24/7. A ver, así es. Muchos equipos que liberan parte por millón en base a normas europeas, que es 0.01, 0.02, a pesar que yo sé que NIOSH está en 0.05, es decir, hay estándares que algunos organismos internacionales están un poquito más arriba. Hoy en día se normatizó que sea hasta 0.02 de ozono, pero nada más 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo, 5 días a la semana. Esto me permite tenerlo en un quirófano 24 horas, en una unidad hospitalaria 24 horas, en una universidad, en las clínicas donde arrancan a las 8 de la mañana los alumnos y terminan a las 10:30 de la noche, porque hacen 3 turnos. Es decir, que me permite perfectamente tenerlo prendido sin riesgo alguno para ningún profesional y ningún paciente. Y cerca de las personas también, porque hay otras tecnologías que no las puedes tener cerca de las personas. Ahí, esa es una de las preguntas que está acá, que es, ¿a qué distancia se usa? En este caso pusieron el 800, se refiere a una distancia prudente. Ya lo aclaraste recién, que se puede poner muy cerca de las personas, no tiene ningún conflicto, nada. Me encantó la foto, es muy simple. La foto de la unidad de terapia intensiva, con cada equipo 800 pegado a la cama, ya te marca que la distancia es nada. Es decir, estaba cada equipo de los Novaerus 800, yo no había visto la foto. Hoy me enteré, por las fotos que mostraron, me enteré dónde estaba siendo usado. Cada cama, unidad de terapia intensiva, cada cama tenía su unidad. Es decir, eso ya te muestra que puede estar expuesto a la persona sin problema, sin riesgo. Así excelente. Es. Acá hay una consultita más que lo podemos responder todos. Ahí pusieron que hay un modelo. ¿Por qué los modelos no tienen 3 filtros? Los 3 modelos no tienen 3 filtros. Esa es una de las consultas. Lani, ¿hay alguna variable? No, porque así se decidió. Está perfecto. Prefiltro tiene el 800. Sí. Pero no tiene el 800. Solo para proteger el equipo, no para eliminar ningún patógeno. Y la cosa más importante es que hay algunos sistemas que no permiten la presencia de personas mientras están funcionando, con lo cual pueden llegar a ser efectivos en la desinfección o en la eliminación de patógenos, pero luego hay que apagarlos cuando ingresan las personas y ahí comienza la contaminación del espacio que acabamos de desinfectar. Así Entonces, es. La gran ventaja
que también mencionó el doctor Mosca, es que esto funciona las 24 horas durante los 7 días. Y eso obviamente hace que sea muchísimo más efectivo. Así es. Bueno, si alguno tiene alguna consulta más, sé que todos se tienen que estar en el consultorio. Yo, por mi parte, quiero realmente agradecer a Slani, al doctor Severo, al doctor Mosca, a toda la gente que nos ha apoyado en este nuevo camino, de esta nueva tecnología, a nuestros nuevos partners, al doctor Bernaza, que ha subido videos a las redes, a todo el equipo comercial de Biodental, que se ha puesto este proyecto realmente en los hombros, se ha promocionado, los equipos están en la empresa, estamos súper abiertos realmente para escuchar todas sus consultas, no hay consulta tonta, es un producto para nosotros, solo para nosotros es un producto nuevo, ya tiene muchísimos años, tiene muchos estudios, y la verdad que estamos muy felices de tenerlos. Bueno, yo quiero agradecer, gracias a Slani, Novaerus, Gracias. doctor Mosca y todos los que, Muchas gracias. Los que han ayudado al doctor Felipe, que ya no está, conectado, pero transmitirle mi agradecimiento. Claro que sí. Y nada, bueno, seguiremos. Como nada. ¿Cómo nada? Acá están todos conectados esperando cuál es la noticia. Por favor. ¿Cómo nada? Están esperando no sé qué, pero bueno, a los presentes haremos un 10% del descuento sobre los precios si se deciden a incorporar esta tecnología. Así que espero que acabemos con todo el stock. Costó, Germán, ¿no? Costó que los... Pero no. Estamos muy felices. Ha sido un gran esfuerzo. Hemos superado las expectativas, tuvimos mucha gente, por eso a toda la gente que se ha inscrito, tenemos todos los datos, les vamos a pasar un mail con un cupón de descuento súper especial para esto. Es solamente para la gente que se inscribió, participó y le interesó. Es hasta fin de año. Bueno, gracias, jefe. Por supuesto, gracias, Marcela, que está ahí también. Gracias a todos. ¿Alguien quiere decir algo más? Y liberamos a todo el público presente. Muchas gracias a todos por organizar tan magnífico webinar. Estamos muy contentos de que nuestra tecnología esté finalmente en Argentina. Bueno, muchas gracias. Y en Chile también, ahí, Germán. Claro. Y en Perú, y en Ecuador, claro. Vamos a ir por ahí a hablar con el doctor Mosca a ver qué podemos hacer acá por Chile también. Germán, cuando quiera. Yo le paso los contactos, no hay problema. Acá están preguntando precios, modelos. A todos les digo que pueden buscar en nuestra página biodental.com.ar, nos pueden encontrar en Biodental Oficial tanto en Facebook como en Instagram. A cada uno que está anotado figura mi email para la inscripción, me pueden escribir y estamos realmente súper contentos. Tenemos stock, no hay que esperar, importante, tenemos stock y tenemos un gran descuento para ustedes. Los esperamos, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Chao, Juan Carlos. Chao, doctor. Gracias a todos. Chao, Marcela. Chao. Mariano. Gracias. Buenos días. Gracias, Dirk, también. Gracias, Dirk, perdón. Gracias. Saludos.